Kalispera. Hoy es 16 de septiembre de 2020. Perieroticón, de los sujetos eróticos. Una cosa sabe el poeta, que todo es divinal. Sabe que lo que se manifiesta tiene lugar porque es divinal. Para él, o todo es divinal, o algunos entes participan de lo divinal. En últimas, el poeta sabe que todo lo que es participa o es en sí mismo divinal. En suma, el poeta conoce que todo lo que es simplemente puede ser y es. Por lo tanto, la consigna del poeta reza: nada es deleznable. Un empuje tiene el poeta: expresar. El poeta se ve conminado a poner en palabras lo divinal. Es más sencillo cuando canta la diosa a través de él, la diosa omnisciente, omnipotente, omnipresente, que actualiza perfectamente en palabras lo que no es palabra, lo divinal, el pasado, el presente y el futuro. Es decir, que la diosa logra expresar, transmitir y hacer entender el ser y el tiempo. Pero solo ella puede volcar en palabras lo que no es palabra, para hacer, para actualizar y para transmitir. Cuando el poeta no habla con la diosa, o mejor, cuando la diosa no habla porque no lo desea, a través del poeta, el poeta queda desvalido con su humanidad, encarando el mismo empuje de expresión, mas con la imposibilidad de lo humano. Lo humano intenta decir lo que para la diosa es fácil decir, pero para lo humano, la palabra humana, los límites de lo humano, no alcanzan, y entonces lo que para la diosa es fablable, para lo humano resulta inefable. Sin embargo, una cosa diferencia al poeta del resto de los mortales. El poeta sabe de las posibilidades e imposibilidades de lo humano porque conoce a la diosa, que quizás sean Mnemosini, o quizás sean Nix, o quizás sean la misma. Porque Mnemosini necesariamente no es la que quiere recordar hechos humanos, ni siquiera la que quiere recordar hechos divinos. Mnemosini es Nix porque es el recuerdo de que todo está sostenido por un antes de todos esos hechos. Es memoria del lugar al que todo, incluyendo los dioses, volverán. Recuerdo de todo lo que sostiene a los dioses y a los humanos y a los no humanos. El poeta, pues, sabe que todo es divinal y nada es reprochable.
e intenta, a través del orden humano, dar cuenta de lo que presume en el orden inefable, o incluso de lo que presume como orden inefable. El poeta es un empuje por decir y por ello es empuje por hacer ser. Hacer ser para lo humano, puesto que para lo humano el hacer ser supone la inteligibilidad, la transmisión del sentido y de los hechos a través del sentido. A lo sumo los poetas intentan decir qué son las cosas con lo que las cosas no son, palabras. Es en este sentido en el que hablo de que el poeta está desvalido, pero a su vez encarnando el empuje de tener que afrontar la imposibilidad de decir lo que no puede decirse y de usar unas herramientas limitadas que solo pueden decir no siendo de algo que es por fuera de nosotros o más allá de nuestros límites. En lo humano también hay divinidad, lo humano también participa de lo divinal. Pero no somos solo divos, somos humanos. En nosotros lo divinal participa de lo humano. Los poetas le cantan a lo que se manifiesta. Eros es una de esas manifestaciones intuidas o sentidas por los poetas. Eros será entonces definido por los poetas como el aguijón de la vida. Por ese aguijón, como ya se ha visto en videos anteriores, no se manifiesta de igual modo o de modo unánime en los humanos. Por lo tanto, podemos decir que Eros es multiplicidad en lo humano, multiplicidad poética para lo humano, posibilidad de posición, de situación para lo humano, de locación para lo humano. Y por lo tanto, de Eros puede decirse no tanto lo que es en sí mismo, sino que en lo humano puede decirse de cómo se manifiesta. Para decir qué es Eros, los poetas a lo sumo, ayudados por la diosa, hablan de su progenie, es decir, de dónde procede, quién lo engendró, cómo llegó a ser. Para hablar de lo que implica la posición erótica en los humanos, hablan de las maneras o modos de Eros, es decir, de las erototropías o de los tropos de Eros. Todo lo erótico es una erototropía para lo humano. Las erototropías son modos de cortejo de la vida, modos de vivir la vida, modos de padecer lo erótico, que es siempre una recordación de la noche, ya se ha dicho. La vida recuerda la noche, la luz es una declaración de la oscuridad. Para decir de los tropos eróticos, surgen entonces los érotes, o en castellano, pasado por la fonética latina, erotes. ¿Quiénes son los erotes? Los tropos en los que Eros pueden manifestarse. Los erotes son taxonomías poéticas que intentan declarar el qué es Eros.
de Eros puede decirse no directamente qué es, sino acerca de sus tropos. Lo que no sabemos y lo que los poetas no nos dicen es que acaso lo que Eros sea es en sí mismo las erototropías, que quizás no haya un ser fundamental detrás de lo que se manifiesta, sino que la manifestación misma ya es la revelación de Eros. Esas serán disquisiciones filosóficas que no poéticas. Así entonces entendemos, por ejemplo, que Eros sea el principal de los érotes o erotes. Eros, el aguijón de la vida. Eros, la busca de la plenitud. Eros, el preconocimiento de que en esa búsqueda está la cesación de su propia existencia. Eros busca su propio fin, volver a ser Nix, volver a ser la noche sin corte. Eros lo sabe. Todo anhelo de completitud, de unión y de gozo de la vida es necesariamente una declaración de saber de la muerte, por alegoría, y de saber de la oscuridad, por alegoría. No obstante, hay, por ejemplo, érotes como Anteros, que demuestran que quizás hay amores cumplidos. ¿Quién es Anteros? Anteros es la forma erótica, el tropos erótico que declara que hay amores que se cumplen. ¿Qué es cumplir un amor? Es justamente no alcanzar la plenitud, pero es aprender a vivir con lo que se obtiene. La plenitud es Nix, pero en Nix no hay quien dé cuenta de la plenitud, porque para percatarse de algo hay que estar por fuera, hay que estar cortado de ese algo. Anteros no es el amor cumplido como satisfacción máxima. Anteros supone aprender a amar la parte y hallar en esa parte una humilde alegría, una digna satisfacción. Anteros era el dios que defendía el cumplimiento posible del amor humano y que vengaba los amores incumplidos o los amores rechazados, los amores repudiados que dañaban a alguien. Quienes pretendían a alguien le rezaban a Anteros para que sus empeños tuvieran buen término, es decir, la aceptación, la reciprocidad, la posibilidad de vivir algo con alguien. Anteros se vengaba no de los amores incumplidos per se, sino de aquellos quienes jugaban con los sentimientos de los demás, de aquellos que jugaban con las ilusiones eróticas de los demás. Anteros es la recordación de que también puede hacerse algo con otro, aunque no exista la unión fundamental, mientras haya dos. Otro de los érotes fundamentales es Hímeros. Hímeros es el ardor más sublime, el amor que abraza, que incendia, que consume. Es un amor ardoroso, furioso, apasionado, irrefrenable. Hímeros es el aguijón que angustia, que duele, desdibuja todo el mundo y solo existe el objetivo
y solo existe el intento de cumplir la satisfacción para librarse de la quemadura. Hímeros es el amor enloquecido, el amor irracional plenamente, sin posibilidad de palabra, sin posibilidad de diálogo. El amor quiere este hímeros, este eros, este modo del eros, esta erototropía, este tropos erótico, embiste al mundo, porque se está quemando quien ha sido aguijoneado por hímero. Se parece mucho a la iracundia. Es un amor que comparte muchas de las irracionalidades con la iracundia. Es peligroso. Puede destruir al otro que se interponga en el amor o incluso al objeto amado o al sujeto amado. Porque es un amor que coge ventaja. Es una carrera que ya no puede frenar y cuando se acerca a lo deseado lo arrolla. Y en el estrépito, quien padece de hímeros usualmente fenece con él. Himeneo es el amor de la cópula, es el eros de la cópula, pero no de cualquier cópula. Himeneo recuerda en su nombre al himen. Es la cópula que desvirga a la mujer. Era importante en la antigüedad y para muchos hoy la primera cópula. Es el primer momento en que por fin se colma y se tiene la experiencia del goce erótico por excelencia, del goce sexual. Himeneo era el eros, o uno de los erotes, pero es el eros dedicado al amor matrimonial tradicional que suponía haber llegado virgen al matrimonio y sentir el placer de romper el himen en el matrimonio. Sin embargo, no en todas partes se consideraba que el himen debía ser roto en la primera noche nupcial. En otros lares, Himeneo era el eros de la orgía, era el eros de la cópula que desvirgaba, pero no por virtud matrimonial. Muchas veces en algunos rituales las mismas mujeres se desvirgaban a sí mismas con sus dedos, ofrendándose a la diosa, las sacerdotisas sagradas. Himeneo también llegó a ser, por antonomasia o por tropo, el eros de la cópula per se. Porque si bien la primera cópula para la mujer implicaba romper el himen, se seguía copulando por el placer que ese rompimiento y que esa posibilidad de cópula había permitido. Copular es romper el himen y seguir copulando es seguir permitiéndose y celebrar esa hermosa posibilidad de vivir la vida, vivir el gozo del cuerpo. El himeneo comienza siendo, en algunos pueblos, pues, el dios del amor matrimonial, en otros lares, el dios de la virginidad femenil y de la fertilidad femenil, y en otros el del frenesí de la cópula. Está también idílogos, que es literalmente el eros del cortejo
del amante. El amante, por lo general, lanza palabras dulces, endulza el oído, para dar a entender que hay un interés en el otro. Idílogos no es necesariamente mentira, aunque también puede ser palabra mentirosa para engatusar, para acceder al placer de otro ser humano. Literalmente idílogos significa palabra dulce, palabra placentera. Puede interpretarse como cortejo o palabra para cortejar. Puede interpretarse como palabra mendaz, es decir, las mentiras que suele decir, o el mujeriego o la mujer que quiere cortejar para obtener simplemente un placer y luego se va. Idílogos puede ser mentira o puede sentirse como verdad para quien realmente está convencido de su amor. Pero idílogos revela un asunto muy hermoso. El amor pasa también por la palabra y por palabras que se llenan de dulzura, ya porque tengan malas intenciones o intenciones falaces, o ya porque quien está enamorado siente que el mundo es dulce y solo puede pronunciar dulces palabras para quien le prodiga tanta dulzura, tanto dulzor. Pizó, o en castellano, peizó. Pizó es el dios o el eros de la persuasión. Para muchos era también la diosa de la retórica. Pero también y mucho antes de la retórica, como ciencia de la argumentación, Pizó era la diosa del amor, uno de los érotes. En últimas, esto demuestra otra cualidad muy hermosa del amor. El amor pasa por la palabra, como vimos con idílogos, pero necesita de un consentimiento del otro. No hay eros posible o eros digno sin ese asentimiento, sin ese consentimiento, sin esa persuasión. Si el otro no está persuadido, la cópula o el amor es invasivo, es indigno. Para que eros sea eros, y eso nos lo muestran los érotes o los erotes, tiene que haber consentimiento. El amor es una propuesta que se argumenta con palabras y que se muestra con hechos. A eso lo llamamos cortejo. Y el otro, sea hombre, sea mujer, es lo de menos, debe sentir que eso es propio. Pizó es la diosa a la que se dirige el enamorado para que sus esfuerzos causen sensación de certeza y propiedad en el amado o en la amada. Porque el otro, el amado o la amada pueden negarse. Eros es una petición retórica, pragmática, actuada, habitual, usual, que debe ser consentida. Amar es un pacto. Y eso nos lo muestran los érotes. Pozos, o como queda en castellano, potos. Pozos es el anhelo, es el deseo. Amar es desear. No es el deseo del ímeros, que es una flama que no se apaga y que termina consumiendo el madero del que se prende. Pozos es la aspiración, es el anhelo, es la fantasía de lo que uno puede construir y obtener con ese eros. Pozos es una proyección,
Pozos es una propuesta. Propuesta que se pasa por la palabra y por los actos. Anhelo de que el otro anhele lo que el enamorado anhela. Hermafroditos, hermafrodito. Es el eros de la relación heterosexual. Es muy bello porque el que hayan hecho de hermafrodito un eros, los poetas, significa que el amor puede ser heterosexual, pero eros no es solamente lo heterosexual. Recuerden ustedes que Pasífae siente eros por un toro sagrado. Los antiguos griegos sentían eros por todo aquello que presumían como bello. En el primer video dije que eros es básicamente persecución de lo que se presume o se declara o se advierte como bello. Y una de las maneras poéticas de percibir esa belleza está a través de la heterosexualidad, pero en últimas el problema de los antiguos no era cómo queda definido aquel que ama según la sexualidad o la naturaleza de lo amado. En todo se cumple lo mismo, persecución por lo que se presume o se siente como bello. El que hayan mencionado a Hermafrodito como uno de los érotes es como decir, ve, el amor puede ser también heterosexual. Y bien, estos han sido algunos de los érotes o de los erotes principales. No obstante, como en toda taxonomía, son tantas las sutilezas y posiciones poéticas, tantos los modos o las erototropías como las posiciones humanas. Y casi que podemos ir haciendo surgir a uno por persona o a cientos por persona de acuerdo a la posición que está ocupando en su vida. En algún punto las taxonomías se vuelven insulsas e ineficientes. Empezar a agregarle érotes a los érotes termina siendo ya insensato. Falta un eros, Idoní, esta chiquilla, Idoní, el placer. Eros es básicamente búsqueda de placer, presunción de placer, anhelo de placer, sed de placer en lo bello o sed de placer por lo bello. Todos los érotes son sed de placer por lo bello, todos. El problema está en que dependiendo de la posición que asuma cada quien, ese placer quizás o esa búsqueda de placer no resulta placentera sino dolorosa. Una defraudación, un desengaño o una posibilidad de satisfacción humilde y justipreciada. Por eso las filosofías posteriores a la poética intentarán ver qué hacer con lo bello y con el placer. Y desde luego con el deseo, que es a lo que yo he llamado ahí sed. Sed de el placer en lo bello, o sed de placer en lo bello, es casi que decir el deseo del placer en lo bello, o el deseo en placer por lo bello. Pero esos son otros temas. Aftaísan, Efjaristó Parapolí. Esto fue. Muchas gracias por seguir el video. Hasta la próxima, si hay una próxima. Ya.